Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet, www.actualidadradio.com. También si bajas en tu aplicación del teléfono, la parte de las aplicaciones de tu teléfono inteligente, se llama Actualidad Media Group. Hoy estoy trabado. Actualidad Media Group. Me da risa porque somos humanos y nos equivocamos todo el tiempo, ¿verdad? Actualidad Media Group, de esa forma vas a poder escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito. Bajas la aplicación de Actualidad Media Group. También si quieres escuchar o ver este programa, lo puedes hacer, así como los programas anteriores, a través del canal de YouTube Alfredo Ayuda. En Alfredo Ayuda y puedes ver los recuadritos del Zoom de todos los invitados que tenemos. También ahí puedes, si quieres recomendárselo a alguien, un tema que te haya gustado, le envías el link de ese canal de YouTube, Alfredo Ayuda. En redes sociales también, @Alfredo Ayuda en Twitter y en Instagram. Y como siempre, en la producción Susana Pérez, en los controles Tito Silva y Alejandro Rodríguez, que nos ayuda en todo lo que es redes sociales y tecnología. Sin ellos no es posible el programa, así que muchachos, siempre, como les digo, muchas gracias por hacerlo realidad. Susana, el escuchar, la importancia de escuchar, este es un tema que a mí me fascina y el tema aquí viene con lo que es la salud física y mental, sobre todo, con estos artículos recientes que estábamos leyendo. Cuéntanos un poquito más de cómo entrarle al tema. Bueno, la pregunta en este caso, para que ustedes desde ya vayan entrando en este tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, es esta. Escuchen bien, ¿pueden contar con alguien que los escuche cuando necesitan hablar? Usted que va manejando, usted que está en su casa, que está escuchando este programa, pregúntese eso. Y si no tiene una persona que lo escuche cuando usted quiere hablar, preste mucha atención al programa de hoy, porque estamos hablando de un estudio que se ha dedicado a investigar qué pasa cuando una persona no es escuchada, qué pasa cuando una persona no habla con alguien. Así que es importantísimo prestar mucha atención. Escuchen esto. Entre los adultos mayores, estudios anteriores han asociado un mayor tamaño de la red social con un nivel más alto de función cognitiva antes de la muerte de lo que cabría esperar, dada la cantidad de señales de la enfermedad del Alzheimer y trastornos relacionados en el cerebro de los participantes en las autopsias, han escrito los autores de este estudio actual. Es decir, si usted tiene una persona que lo escuche, probablemente va a tener una mejor salud mental. ¿Es esto posible? ¿Una mejor salud cerebral? ¿Cómo influye? ¿Cómo hacemos para que esto pues se canalice de una buena manera? Y si usted no tiene con quién hablar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Será que las redes sociales pueden ayudar? Hay muchas personas que a lo mejor se sienten contentas enlazándose con un amigo que probablemente no está cerca, está en otro país, pero que en algún momento le pueda escuchar, o a lo mejor lo hacen a las pocas personas que en este caso le siguen o las muchas que le puedan estar siguiendo. Opciones hay muchas. ¿Cómo podemos hacer para favorecer nuestro desarrollo y que no nos afecte más adelante algún cambio que pueda tener nuestro cuerpo? Participen. La línea está abierta desde ya, 305-410-1040, 305-410-1040 si quieren llamar. Y también el 305-773-0215, 305-773-0215 vía WhatsApp. Lo importante de escuchar, bueno, acá en este programa los vamos a escuchar esta noche. ¿Qué quieren comentar ustedes? ¿Cómo se sienten con este tema? Participen. Sí, y Susana, y ahora estabas hablando y me acordaba a lo mejor, y es lo opuesto, ¿no? Y es a lo mejor un poco de chiste. A lo mejor alguno o tú o los invitados conocen, es un autor que dice, y una frase algo así como, mientras más conozco a los seres humanos, más amo a mi perro. No, Es no me así. acuerdo quién, entonces sería lo opuesto, ¿no? Es como aquí, mientras más conozco a los seres humanos, mejor calidad de vida tengo, mientras más me conecto con los otros seres humanos. Pero bueno, no me acuerdo quién es el autor. A lo mejor alguno de nuestros invitados, vamos a presentarlo, se acuerda a ver quién es el autor de esa frase. Pero bueno, tenemos de vuelta y son amigos de la casa los dos. Primero, damas primero, desde luego, Cristina Balinotti, psicóloga argentina, a quien le damos la bienvenida. Cristina, qué placer tenerte acá en el programa nuevamente. Muchas gracias, un gusto, un gusto. Y acá tenemos, bueno, hoy como autor o pensador de la casa también, no como doctor, aunque también es doctor en medicina, el doctor José Antonio Cisneros. José, qué placer tenerte acá en el programa nuevamente también. Gracias, cómo no, Alfredo, encantado de estar aquí. Yo sé que he leído esa frase varias veces, no me acuerdo ahora de quién es o es uno de estos comentarios de Anónimo de mientras más conozco a los seres humanos, más amo a mi perro. Creo que es que dice
la frase, pero esto sería casi lo opuesto, ¿no? El reconocer lo importante, Cristina, la importancia de tener una red social, de tener esa persona cuando uno necesite hablar con alguien, que esté ahí para escucharte, para apoyarte, ¿no? Que nos ayuda en lo que llamamos resiliencia cognitiva. Sí, exactamente. Primero tenemos que decir que la resiliencia es la capacidad de cualquier ser humano, o de algunos seres humanos, de poder superar las adversidades. Pero la resiliencia cognitiva, que es tan importante, es la capacidad de mantener las funciones cognitivas, mentales, como el pensamiento, el razonamiento, intactas hasta el final de nuestra vida. Para que eso suceda, tiene que haber una genética, pero fundamentalmente tiene que haber un grupo de pertenencia con el cual la persona se pueda comunicar y que pueda ser escuchado. Desde el fondo de la historia nacemos como seres sociales. De hecho, la psicología es primero psicología social y después viene la psicología individual. Es decir, que la importancia del otro que nos escuche, no solamente cuando tenemos un problema y buscamos ese amigo o amiga que nos escucha, sino para relacionarnos, para mantener la salud mental, para poder hablar con los demás. Más allá de las dietas, del ejercicio físico, que sabemos que es importante, el ejercicio mental también, el resorte más importante, el pivote más importante a través del cual gira la salud mental a lo largo de los años es justamente la capacidad de poder relacionarnos y de tener esa gente cercana, esa gente que amamos, aunque sea una sola persona que pueda escucharnos, con lo cual comentar cosas simples, cosas de todos los días, pero estar en ese contacto humano porque lo necesita nuestro cerebro. De hecho, el aislamiento produce enfermedad mental, lleva procesos de muchísima ansiedad y de depresión, en el caso que exista, por supuesto, una genética familiar, una predisposición genética, puede llevar a este tipo de procesos de cancelación de la vida de la persona, ¿verdad? Comienza, sí. Sí, no, muy buenos los puntos que está presentando. Doctor Cisnero también, porque yo sé que la parte de imágenes era una de las áreas, si no me equivoco, que tú te especializabas, y el Alzheimer es una de las cosas que se podía diagnosticar o se puede diagnosticar precisamente con algunas imágenes del cerebro. Acá cuando estamos hablando del funcionamiento cognitivo del ser humano, nos vamos a no enredarlo mucho. Lo que estamos hablando es con la capacidad que tenemos de aprender, de pensar, de razonar, de la toma de decisiones, lo que es mi memoria, todo lo que es las funciones de mi cerebro, básicamente. Y tú estudiaste a través de las imágenes lo que es la práctica médica, lo que es las imágenes del cerebro, ¿no? En parte, además de otras cosas. Pero ahora como autor, como pensador, te has dedicado a lo que es la parte de las parejas y las relaciones interpersonales. ¿Qué insight nos puedes dar teniendo tú esas dos herramientas que puedes utilizar a la vez? Pero mira, dos cosas pasaron en este siglo XX que, que no conocíamos, ¿no? Primero, aumentó la longevidad de la especie humana, ¿no? En el pasado no se sabía cuál era el grado de deterioro cognitivo de las personas mayores, porque muy pocas personas llegaban a ser mayores, ¿no? Pero los grandes avances de la medicina del siglo XX pues prolongaron la expectativa de vida. Entonces hay cada día más generaciones llegando a los 80, 90 y hasta 100 años. Otro desarrollo hubo el año pasado, el siglo pasado, el sistema de imágenes, es decir, la posibilidad de ver el cerebro en su interior sin tener que abrir a la persona, ¿no? Y eso abrió una cantidad de cosas que ahora llamamos neurociencias. Y esas neurociencias nos enseñaron que las cosas que pensábamos del deterioro que venían con la vejez, no es tal deterioro, puesto que un concepto que se tenía antes, que era que nosotros veníamos con un número de neuronas fijas y que una vez que alcanzábamos la madurez, como a los 20, 25 años, ya no crecía más el cerebro y que se perdía lo que se llama la plasticidad cerebral. Eso se ha caído y sabemos que el cerebro pasa toda su vida reconectándose, creando nuevas sinapsis y creando nuevas habilidades, sí y solo si es debidamente estimulado.
Entonces ahora vamos a la parte que estábamos hablando. Siempre se ha sabido el tremendo impacto en la salud mental, emocional y física de la persona que se aísla. ¿Ah? De tal manera de que, como dijo la doctora, somos unos seres sociales y necesitamos la compañía. Pero ahora lo que estamos descubriendo es que no solamente es la compañía física, no solamente es la esposa o el amigo, o los dos o tres amigos, es la interacción social con un grupo variado de personas que reten nuestra habilidad lingüística. En otras palabras, que si un anciano llega a 60, 70, 80 años con una pareja, sentado en una casa, leyendo todo el día o viendo televisión, a pesar de que está acompañado, a pesar de que se está nutriendo, a pesar de que sigue informado, como no expresa, no forza su cerebro a organizar en forma lingüística sus pensamientos y sus emociones, tiene canales de entrada, pero no de salida. Y eso compromete su salud mental. Y a eso es que se refiere el estudio, a que la gente que interacciona más lingüísticamente con otras personas prolonga su resiliencia cognitiva. Y es a eso lo fascinante. Y por eso es que las redes sociales hoy, tipo Clubhouse, que ofrecen una enorme variedad de que las personas, sin moverse de su casa, puedan conversar dinámicamente con otras personas, está siendo algo adictivo para la tercera edad. Y yo quiero explorar con ustedes dos, porque creo que esta es la herramienta que estamos utilizando para entender, pero creo que es mucho más profundo que solamente el tener a alguien que te escuche. Es esa conexión personal, pero va más allá, yo creo todavía, y es el amor, el sentirte querido, necesitado, el sentirte que alguien te atiende, el sentirte que tú le importas a otra persona. Y que otra persona te importa a ti. Es esa la parte, más allá de, sí, tienes alguien con quien hablar, pero yo creo que eso es la parte mecánica, pero el significado profundo es esta otra conexión. Pero quiero que los dos me elaboren esto también. Tengo aquí ya dos mensajes que nos están enviando, 773-0215, 305-773-0215, la mensajería del WhatsApp. Si quieren, nos pueden llamar. Estamos en vivo al 305-410-1040. Estamos en vivo agosto 24, así que estamos hasta las 9 de la noche. Tengo a Mauricio que me escribe y dice, escuchar es un don que no, es un don, no todos escuchan en un mundo autómata. ¿Cómo es posible que en este mundo ahora una familia en la cena tengan cada uno con un teléfono en la mano? Es mi eterna discusión con mi mujer y mis hijos. No me escuchan, qué barbaridad. Cristina, primero, esto es un cuadro típico cuando uno va a cenar, que ves con frecuencia en una mesa y ves a la familia entera. No es que todo el tiempo ni todo el mundo lo hace, pero es muy frecuente ver a una familia entera, todo el mundo en un aparato, y están sentados juntos, están comiendo, pero no están interactuando. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué le decimos a Mauricio? Lo que pasa es que estamos regresando a épocas del desarrollo humano ya superadas. Recordemos que el valor de la palabra es un símbolo, que es el don humano de poder expresarla. Entonces estamos regresando a un tiempo en que no había palabras, a un tiempo en que éramos mitad hombres y mitad animales, y entonces eso nos deteriora las relaciones, y además porque la palabra, ya sabemos desde la psicología del psicoanálisis, la palabra puesta afuera, la palabra volcada, esa catarsis que hacemos a veces con los amigos, de cosas que nos pasan, o importantes o no tan importantes, es sanadora, porque si no, es que un recurso tan fundamental de comunicación como es la palabra nos queda atragantado, lo tenemos allí, junto con el problema que no podemos hablar, junto con la alegría que no podemos expresar. Y entonces queda allí atascado en el aparato digestivo psicológico. Y no es bueno. Por eso lo que dice la persona que ha escrito, Mauricio. Mauricio, es importantísimo el comentario porque evidentemente es la marca de nuestra época, la falta de comunicación verbal. Estamos en un mundo en donde hay comunicación verbal. Pero expresar la palabra, porque nos expresamos, por ejemplo, con mensaje de texto, pero eso no es suficiente.
más allá de que una cosa es escribir un mensaje de texto y otra cosa es escribir a mano, ¿no? Todo lo que desarrolla la escritura manual, que también la perdimos. Vale decir que hay mucho para reflexionar en torno al valor de la palabra. Como un elemento de sanación psicológica y también emocional. Y el amor que tú mencionabas desde ya es el que debe teñir todas las relaciones humanas, pero que lamentablemente en esta época también, en donde la felicidad está conectada con la productividad, con el hacer muchas cosas al mismo tiempo, no se puede ejercer esa función sanadora y reparadora del amor con los demás. Entonces, las relaciones son superficiales, es como que están enganchaditas por telas que parece que se pueden romper en cualquier momento. Y quiero regresar a ese punto, pero quiero darle la oportunidad a José. ¿Qué le comentas a Mauricio, que describe este cuadro desafortunadamente muy común, ¿no? Es muy trágico porque si algo ha caracterizado a la especie humana en su civilización ha sido la capacidad narrativa, es decir, la capacidad de la familia o de los amigos de contarse historias. Y el sitio de contarse historias en la familia era el momento de comer. Es el momento en que el papá le preguntaba a los hijos cómo le fue en la escuela. Cuéntenme. Y eso desarrollaba la habilidad narrativa de decir lo que pasó en la escuela y en una forma interesante. Contar historias. Ahora, la conversación familiar se ha vuelto mínima. En otras palabras, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿llegaste? Sí. ¿Tienes mañana un examen? Sí. No hay narrativa. Y no hay narrativa es que nos forza a las personas que comparten a mover las neuronas, a crear una historia, a debatir, a pelear, a argumentar. Y todo eso reduce la capacidad del pensamiento crítico, Alfredo. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos ahorita. Gente que textea mucho, que ve mucha televisión, que participan mucho en las redes sociales, que aparentemente tienen 1 millón de amigos, como la canción aquella, pero que son incapaces de hilarte una historia, que son incapaces de contarte una escena, de disfrutarla y de generarla. Entonces, eso a la larga va deteriorando la capacidad cognitiva y es muy importante que el adulto mayor, ese que ya se retiró del ambiente de su trabajo, donde conversaba mucho, de la universidad, donde conversaba mucho, y que ahora está restringido a su cónyuge o a un grupo muy reducido, porque también hasta los hijos se van. Entonces, si no se hace de una red de conversación, de debate, empieza a perder facultades lingüísticas. Y con esas facultades lingüísticas va el deterioro cognitivo y el deterioro físico producto de la depresión que da el no poder expresar sentimientos y afectos. Aquí un punto que para mí es bien importante y quiero recalcar es, y el programa lo titulábamos El poder de escuchar, ¿no? Y la importancia de tener a alguien en tu vida que te escuche y tú puedas tener todo esto que estábamos explicando, pero el escuchar es algo que, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con adolescentes y adultos jóvenes. Entre los adolescentes, tú le preguntas y el 95%, por no decirte el 100%, te dicen, es que mis padres no me escuchan bien. Mis padres no me saben escuchar. Aquí hemos perdido, yo creo, mucho en esta época moderna. Yo no le voy a echar la culpa ni a los adolescentes ni a la tecnología, pero hemos dejado de practicar el escuchar. Y lo que con frecuencia estamos listos, cargados, yo digo, como tiene la pistola ya con el gatillo listo para contestarle a la otra persona. Y no nos tomamos el tiempo de dejarle saber a la otra persona que lo escuchamos. Y eso es algo que es bien importante y es parafraseando, invitando más información, haciendo un resumen de lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, no hay una conversación porque no sabemos escuchar bien a la otra persona. Y voy un poquito más profundo. ¿Con cuánta frecuencia nos vemos, Cristina, y también, José, en las parejas cuando están discutiendo que se repiten lo mismo? Y ¿cuántos de ustedes que no nos están escuchando, que han estado en una pelea y tú dices, sí, yo sé, ya te he escuchado decir eso 20 veces? Y la persona lo tiende a repetir y repetir, pero en verdad lo tiene que repetir porque se siente que no lo han escuchado. Quiero que me ayuden a explicar un poco mejor para las personas que nos están escuchando, que están sintonizándonos,
la importancia del escuchar en la conversación, en la comunicación, porque yo creo que esto tiene muchísimo que ver también con esta capacidad de nosotros poder sentir, poder estar sanos cognitivamente o en nuestro proceso de pensamiento. Cristina, el poder del escuchar. Sí, la fórmula es 80% escuchar, 20% hablar. Y somos los padres los primeros que no desarrollamos en el hogar esa fórmula, que no la conocemos. Esto viene sucediendo desde mucho tiempo atrás, la actitud de los padres. Por eso yo no pongo el énfasis en los adolescentes, sino en la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de enseñarles a dialogar, de enseñarles a debatir, a ponernos en desacuerdo en la armonía, en el acuerdo del diálogo. Y entonces para eso tenemos que saber escuchar. Eso es muy importante porque se puede ejercer desde que el niño nace. Hacerle preguntas, dejarlo que balbucee, dejarlo que haga como que cuenta cosas, ¿verdad? Y no desmerecer, digamos, esos sonidos, esas actitudes, porque ahí desde chiquito le estamos dando el espacio para ser escuchado. Eso es una manifestación de amor absoluto, poder escuchar. Es muy difícil, debemos dejar nuestro ego aparte y nuestro infantilismo, porque vivimos en una época en donde los adultos se han infantilizado y vemos que los niños se transforman en adultos prematuramente. Entonces hay muchas cosas invertidas, como esto de no poder escuchar, y lo que tú bien mencionabas, a ver quién gana más en esa especie de carrera por yo tengo la verdad por encima de la tuya. Y entonces no hay acuerdos posibles sociales. Por eso también es una época violenta, donde hay mucha violencia intrafamiliar, porque donde no están las palabras impera la violencia. Entonces, cuando yo ya no quiero hablar y solamente quiero gritar o quiero escucharme en una especie de monólogo de soliloquio, entonces ahí cortamos la posibilidad de las relaciones humanas y del desarrollo cognitivo. Es muy importante, más allá de toda enfermedad de Alzheimer o la enfermedad que pueda, digamos, deteriorar el aspecto cognitivo, nosotros podemos estar provocando deterioros cognitivos debido a la manera, ritmo de vida que tenemos y de escasa comunicación. José, dicen simpáticamente que Dios nos dio 2 oídos y una lengua. Entonces, deberíamos practicar más el escuchar. ¿Qué para ti tan importante? ¿Qué aprendiste cuando escribías el libro este de pareja y cómo tú ves la importancia del escuchar mejor? Bueno, lo que pasa es que para escuchar y para hablar tú necesitas tiempo. Y eso es lo que la cultura occidental le está quitando a todo el mundo. Desde hace un proceso de más de 50 años, la actividad laboral de la familia americana, por poner el ejemplo de la familia americana, se ha aumentado enormemente. Ahora trabajan los dos. Ahora el número de horas disponibles para tiempo familiar de calidad ha bajado. Entonces, por ese lado, las parejas llegan más cansadas, más atribuladas, más estresadas y cuando llegan a la casa lo que quieren es postrarse a ver televisión, a que nada las molesta y a tratar de disminuir el estrés que traen de afuera. Pero por otro lado, además de eso, el tiempo familiar de conversación, sea que escuches o hables, ha sido interrumpido por la tecnología doméstica, que empezó con el televisor y ahora incluye los videojuegos y tantas actividades que hay para distraerse sin tener que conversar con el que tienes al lado, lo cual ha creado que semejantes interruptores de la actividad de diálogo familiar, como son todos los que te acabo de decir, han reducido el tiempo de conversación a un mínimo y por lo tanto cuando se conversa, cuando esto ocurre, es para catarsis, para descargar la agresividad
producto de la interacción con el exterior. El muchacho viene bravo, no con sus padres, sino con todas las cosas que le han pasado, y viene agresivo. Y los padres vienen agresivos con los hijos porque también vienen cargados de animosidad por el tráfico, por la cola, por la situación en el trabajo, por la inestabilidad laboral, por las guerras, por el cambio ambiental, por las noticias son sumamente estresantes en la comunidad moderna americana y mundial. Entonces, todo eso hace que cuando la gente se pone a intercambiar es para un reporte de quejas, de malestar y de catarsis, echar para afuera todo lo que... Entonces, bueno, esa es mi opinión de por qué se ha deteriorado tanto el diálogo, ¿no? La tecnología doméstica esa de electrocomunicaciones que tenemos en las casas, que atenta con el tiempo de conversación, y el estrés de la familia moderna, que es muy grande. En el antaño la gente tenía más tiempo para sentarse en el porche afuera a hablar con los hijos. Y tengo aquí a Laura que nos escribe nuevamente. Si quieren enviar un comentario, una pregunta, 305-773-0215 por la mensajería de WhatsApp. Si nos quieres llamar al estudio, estamos en vivo, 305-410-1040. 305-410-1040, es agosto 24. Una de las cosas que mencionabas, ¿no, José, pero Cristina, que creo que hemos perdido mucho en esta sociedad moderna, es el tiempo de la cena y el escucharnos. Pero una de las cosas que es más importante, que yo creo que esto va a tener un costo a largo plazo, es que hemos sacrificado también la figura del sabio de la familia. En todas las sociedades se había siempre venerado al abuelo, a esa persona que traía el conocimiento ancestral, vamos a decir, que traía las historias, traía los cuentos, sentaba a los nietos a echarle el cuento. En nuestra cultura, desafortunadamente, cuando dejas de trabajar, dejas de producir dinero, pierdes valor dentro de la familia, vamos a decir, porque ya no estás aportando esa parte de metálica, ¿no? Antes en la sociedad, el abuelo era el que ayudaba a la abuela a cuidar el niño y tenía este otro papel tan importante que contribuía, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Y tiene que ver con esta persona que nos escribe, le hago este preámbulo quizás un poco largo, porque Laura nos escribe, dice, mi madre está en Colombia, vive sola. Ella dice que le hace falta hablar y que cuando no habla se enferma. Eso es posible. Yo sí creo que es posible enfermarse cuando uno no habla con otra persona, pero con todo este otro preámbulo, ¿qué le podemos decir a Laura sobre su mamá y qué opinas de esto que decía primero Cristina? Bueno, yo le digo a Laura que necesita, bueno, quizá comunicarse mucho más con su mamá, porque ese es un pedido de auxilio y yo sé que Internet no es el medio más adecuado porque le falta el calor humano, pero que incentive las comunicaciones, las videollamadas, que puedan de alguna manera tomar un café a distancia juntas, cada uno en su lugar, y plantear un tema. Una vez por semana vamos a hablar de este tema, ¿qué te parece, mamá? Creo que debido a la distancia tenemos que las redes sociales usarlas o Internet usarlo o extrayéndole lo positivo que pueda tener. En este caso, porque ojo, cuando una persona mayor nos dice necesito hablar con alguien, porque, bueno, evidentemente es un llamado de auxilio. Y es evidente lo que tú señalas, los abuelos han perdido su categoría como abuelos sabios, como consejeros en la familia. Y esto se debe también a que, de nuevo, vivimos una sociedad altamente rápida, caleidoscópica, y no hay tiempo para cuidar. Los abuelos, en todo caso, si viven con nosotros, están ahí en un sillón, en un ángulo, viendo televisión, cuando son personas tan valiosas para poder comunicar conocimientos de la vida, ¿verdad? Creo que tenemos que rescatar eso. La cena familiar, es muy difícil rescatarlo, pero la realidad es que un jugo, unas galletitas, una vez por día, reunirnos con la familia y poder hablar. Si tenemos la dicha de estar con el abuelo o la abuela, también poder contar historias, proponer en una agenda, agendarse ese día para debatir y estar todos juntos, si es que no se puede hacer todos los días.
Mm. Hablaba Cristina, José, el jugo y las galletas, eso hubiese sido mi abuela. Mi abuelo yo creo que hubiese sido el whisky 12 años por lo menos. Pero sí, la idea es la misma, ¿no? El sentarte a hablar con ese ser querido que tiene todo este conocimiento. Pero ¿qué le decimos a la que nos escribe aquí, a Laura? ¿Y qué opinas de esto? Porque yo creo que estamos robando a nuestra cultura, a nuestra sociedad, ese valor tan importante que nos aportaba los ancianos de nuestra tribu. Porque en este momento le dicen al viejo, es que tú no sabes ni enviar un correo electrónico. Yo lo he escuchado y digo, sí, a lo mejor tú sabes cómo enviar el correo electrónico, pero tu abuelo lo que sabe es qué poner en ese correo electrónico para no cometer el error que tú, que sabes enviar el correo electrónico rápido, te vas a meter en un rollo porque vas a decir algo que no debes y él sabe lo que debes y lo que no debes decir. No sé si me explico, ¿no, José? Sí, hemos perdido el valor de las tradiciones. Tradición viene del latín tradere, que significa traer de una época pasada al presente. Hay cosas, muchos piensan que las tradiciones están para ser rotas, pero en realidad las tradiciones deben conservarse para poder tener una visión así, holística de la familia, para preservarnos como especie, porque nacimos muy atrás en el tiempo en comunidades, no podemos sobrevivir solos. Si bien es una época altamente narcisista, ¿verdad? Pero es una época también altamente desnutrida. Sí. Alguien dice que el narcisista tiene el ego cuando el ego inflado del narcisista implica un yo desnutrido. Y la realidad es que eso es lo que estamos. Estamos inflados por fuera y estamos muy desnutridos por dentro. José, ¿qué le dices a Laura y a su mamá y qué opinas de Mira, este tema? yo viví eso porque por muchos años mi madre también se sentía muy sola en Venezuela. Ella tiene que crear una red de apoyo local, buscar algunas amigas que en un momento dado mantengan una agradable conversación, gente contemporánea con su madre. Eso hay que ubicarlas, vincularlas, establecer puntos de encuentro, porque es lo único. Yo sé que la llamada de la hija es importante, etcétera, pero lamentablemente, Alfredo, vivimos una era de time is money. Todo se ha materializado. La gente llega de su trabajo a salir en un Uber a ganar más dinero, para gastar más dinero en la tarjeta de crédito. O sea, ahorita es un privilegio para muchos no trabajar en las horas de descanso, ¿no? Porque la gente está agobiada por las presiones económicas. Entonces, eso es un elemento importante también a considerar. Y la otra es, en otro nivel social, los abuelos están en las casas de ancianos, ya en los nursing homes. Ese es el puesto ya final en esta sociedad. La idea de tener el abuelo en la casa hasta sus últimos días pasó hace rato. ¿Entiendes? Entonces, en muchos casos, pues, una vez que la pareja ya y van por etapas. Primero se mudan a un apartamento reducido, luego una comunidad de seniors y eventualmente un nursing home. Y ese es el destino final de muchas personas que tienen incluso una contribución mínima en la formación de los nietos. Ya no hablan con nietos ni bisnietos porque el abuelo no está allí. Entonces no hay forma que dé orientación y los muchachos disfruten del abuelo, lo visitan una que otra vez un par de días, pero no tienen esa interacción que yo tuve con mi abuelo y que probablemente mi generación fue la última generación que tuvo un abuelo en casa hasta sus finales, hasta sus días finales. Ya es muy raro que yo encuentre un hogar americano donde convivan con el padre, con el abuelo o las abuelas hasta el último momento. Entonces eso es un elemento importante, ¿no? Con esto vamos a hacer una pausa. Doctora Balinotti, un momento, vamos a hacer una pausa, por favor. Les agradezco a los dos porque el tema está interesantísimo y yo quiero que ustedes sigan participando. 305-410-1040 es la línea que está abierta en cabina. 305-410-1040 y 305-773-0215 para la mensajería vía WhatsApp. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestros invitados y este tema tan interesante que yo estoy segura en casa va a aportar mucho. Ya continuamos. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y para esa salud mental hoy estamos hablando sobre el poder de escuchar.
Susana, sé que teníamos una encuesta que estábamos llevando hoy en Instagram. Cuéntame un poquito cómo va la encuesta y la pregunta que estábamos haciendo. Les voy a comentar para que ustedes tengan una idea. El programa tiene su razón de ser. Escuchen bien. ¿Tienes quien te escuche cuando quieres hablar? Es la pregunta que estamos haciendo a través de @AlfredoAyuda en Instagram. Ustedes pueden votar allí. Sí, dice un 42%. Un 58% dice que no tiene quien le escuche en el momento que quieren hablar. Qué lamentable. Esta es la encuesta que tenemos publicada en este momento en las redes sociales. Ustedes pueden participar. La pregunta es, ¿tienes quien te escuche cuando quieres hablar? Ya estamos escuchando, ya estamos pues entendiendo lo que pasa cuando no tenemos quien nos escuche y los efectos que puede tener esto en nuestra salud. Hay mensajería de texto disponible, está la línea abierta si ustedes quieren participar. No duden en llamar porque aquí los vamos a escuchar. Importantísimo. 305-410-1040, 305-410-1040 si quieren llamar y si quieren escribir lo pueden hacer vía WhatsApp al 305-7730215. Como lo hizo, muchas gracias Susana, y como lo hizo Marta, que nos escribió un mensaje diciendo, pero es que no todo el mundo es conversador. Soy un radio prendido. Hablo y hablo mucho. Me pasa con mi hija que solo contesta sí. No, ya me dice sí, no. Que hablo, pregunto mucho. Las nuevas generaciones no hablan. Esto sí se las van a ver muy feas si no trabajan la mente. ¿Qué opinas, Cristina? ¿Qué opinas de esto? Contigo primero. Pero los padres tenemos que ser los primeros que damos el ejemplo. Si los padres nos sentamos y como lo podemos observar a diario en restaurantes, en lugares públicos, somos los primeros que sacamos el celular y estamos prendidos con los celulares, entonces evidentemente los niños no van a aprender eso. Es la educación vicaria, es decir, la educación a través del ejemplo. Yo tengo que poder dar ese ejemplo, hacer un mea culpa. Somos muy rápidos para hablar de nuestros chicos y que no se comunican con nosotros y demás. Pero la pregunta vale, es una autorreflexión. Nosotros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál es el ejemplo que le damos? Entonces, cuando podamos nosotros ser aquellos que nos sentamos a la mesa sin celulares, sin ningún tipo de electrónico, y empezar a decir, bueno, voy a contar cómo fue mi día, y después nos escuchamos mutuamente. Al principio va a ser difícil, pero los niños se van a enganchar rápido porque el niño, el adolescente tienen hambre de comunicación, y la comunicación para ellos es vital, digamos, es vital. Y por eso es que están todo el tiempo con los celulares, porque un celular está más dispuesto que el padre o la madre. Lo tiene a la mano y se comunica con sus amigos. Vamos a ser nosotros los que como padres demos el ejemplo, ¿verdad? Para que nuestros hijos, en definitiva, que son los que van a llevar la bandera del futuro, bueno, no lleven este mundo realmente a la destrucción, porque la destrucción no es a través bueno, puede ser a través de una bomba atómica general, pero la destrucción puede sobrevenir por la destrucción del ser humano, del ser moral, de la esencia, de lo que nos hace ser seres humanos, conectarnos. El amor sí, claro que es muy importante. A veces dos personas pueden estar tomadas de la mano, se están comunicando ese amor, ¿verdad? Pero también, ¿qué sucede? Que no enseñamos a reconocer las emociones y a expresarlas. Muchas veces cancelamos, obstaculizamos que nuestros hijos se puedan expresar. Por ejemplo, si están tristes, no estés triste, ya se te va a pasar. Entonces ya invalidé esa emoción. Es importante que la emoción sea expresada. Me siento mal, no estoy bien, pues si no nos quedamos con todo adentro y por supuesto no hay posibilidad de diálogo alguno. Le podemos preguntar 20 veces qué te pasa, va a decir, después decimos, bueno, pero qué ingrato, no me cuenta lo que le pasa. El tema es que, ¿qué hicimos nosotros cuando eran chicos y tenían un problema? Que lloraban porque el amiguito a lo mejor les robó algo y nosotros lo levantamos de un brazo, pero qué tontería lo que haces. Es decir, desacreditamos las emociones. Tenemos que darle valor, validarlas, para que lleguen a la adultez, para que nuestros hijos realmente puedan expresarlas correctamente y conectarse con ellas.
Estamos en un mundo demasiado desconectado. Y un mundo que, fíjate que así como descartamos la ropa, que muchas veces la ponemos en el closet y la tiramos y no la usamos después de un tiempo, o no la usamos, así hacemos con las relaciones humanas. Y yo creo que aquí, yo creo mucho en esta generación nueva. Yo creo que con facilidad criticamos a estas nuevas generaciones. Fíjate que una de las Exacto. cosas que me pareció curioso es que dice que él habla como una radio, que no para de hablar. Yo creo que lo que a lo mejor tiene él que practicar es escuchar un poco, porque un error que yo veo con frecuencia, y yo sé, no sé si tú estés de acuerdo, es, sobre todo los padres tenemos la costumbre de decirle a los hijos lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, claro, cuando el niño tiene 4 o 5 años de edad, tú le dices a qué hora se tiene que acostar, cuándo tiene que comer, cuándo se baña, pero cuando van creciendo y van agarrando la adolescencia y van llegando a la edad ya de adultos jóvenes, se nos olvida que tenemos que tratarlos como a otra persona, como a otro individuo. Tenemos que tomar el tiempo de escuchar. Tú no le pasas diciendo lo que tiene que decir a tu amigo, lo que tiene que hacer. Si tú le dices a tu amigo lo que él tiene que hacer, vas a perder los amigos todo el tiempo, ¿ok? Porque tú tienes que aprender a escuchar a tu amigo. Y tenemos que tratarlo de adulto a adulto a nuestros hijos a veces. Entonces, si nada más te está contestando sí o no, es porque probablemente cuando él te dice algo, tú le estás diciendo lo que él tiene que hacer inmediatamente, en vez de tomarte el tiempo de escucharlo. José, no sé qué opinas o qué le dices acá a nuestro amigo que nos está escribiendo aquí, o a nuestra amiga Marta que nos comenta Bueno, esto. lo que pasa es que nos hemos centrado ahora entre la comunicación de padres e hijos, pero recuerda una cosa, hablando de la comunicación como medio para preservar la actividad cognitiva. El problema no son los muchachos tienen bastante comunicaciones entre ellos, las van a tener en la escuela, en la universidad y luego en la vida adulta cuando estén buscando pareja. A ellos no les faltan interlocutores. Los que están graves ahorita son las personas mayores, son las que se están quedando solas, las que se están divorciando, las que están pasando su tercera edad solo en un apartamento viendo televisión todo el día. Esas son las personas que en este momento se están aislando, incluso en pareja se están aislando. Tienen tiempo que no salen. Dígame este año pasado donde todo el mundo tuvo que quedarse en su casa. Este año creó un marco de deterioro cognitivo enorme en una cantidad de personas cuyas habilidades de asociación y de racionamiento está asociada a la polémica, al diálogo con amistades. Y ese diálogo se vio mermado este año porque entre el miedo de ver al vecino o de reunirse con los amigos, la abundancia de información con relación a la pandemia, pues hizo que mucha gente se involucrara, se involucionara y en el mejor de los casos se sentaron a leer y ganaron peso o se sentaron a ver episodios y episodios de Netflix. Pues. Entonces llega un momento en que ese cierre de, como te dije, del output, de la actitud de la mente expresándose en lenguaje. Cerraste ese canal, pues no tenías con quién hablar y entonces eres puro input, pura entrada, ¿no? Y tu único interlocutor válido es tu pareja, lo cual tampoco es un proceso enriquecedor porque ya tú conoces sus chistes, su narrativa, su anécdota, tienes 40 años viviendo con esa mujer, o sea, qué enriquecimiento, qué tipo, es más, probablemente hasta caen en peleas con tal de darle dinamismo a la relación, porque de lo contrario, no es una conversación atractiva porque no ofrece novedad. La novedad la traen los amigos, la relación social. Por eso es que las sociedades más longevas del planeta son donde son comunidades que se reúnen en la plaza a pelear toda la noche, a hablar de política, a hablar de lo que sea, pero son conversaciones muy ricas por la diversidad de opiniones, porque esa es otra. La gente dice, no, yo no tengo problema, yo tengo mi mujer o mi esposo y yo con eso me bandeo. No, eso no funciona así. El cerebro necesita voces nuevas, ideas nuevas. La gente que está constantemente retando su intelecto para producir soluciones lingüísticas y emociones, se enriquece. La persona que se transforma en un lenguaje coloquial de 200 palabras, pues eso no enriquece el cerebro. Y estamos hablando de eso, de la preservación de la actividad cerebral. Y Cristina, adelante, ¿qué opinas? No, yo digo que existen posibilidades de rescate de las parejas cuando ya se conocen demasiado y lógicamente, como indicaba el doctor, se pelean para poder darle un poquitito de
atractivo a la relación. Yo creo que hay actividades en común, que puede ser leer buenos libros, intercambiar estudios, si los dos son profesionales o si los dos tienen actividades distintas, tratar de darle un giro que sea a nivel cognitivo, jugar algunos juegos en donde esté involucrada la mente, no solamente hablar tonterías, digamos, porque los jóvenes hoy en día en realidad tienen su red de comunicación, pero se manejan a un nivel muy superficial. Entonces, digamos, nosotros ya somos más grandes y podemos manejarnos con un poco más de riqueza. Pero es muy cierto, necesitamos de la comunidad, necesitamos de los buenos amigos, pero bueno, a veces los buenos amigos no están, o tienen sus propios problemas y no nos escuchan, pero exigen que los escuchemos. Y bueno, mejor que nada es tener una pareja al lado, pero con la cual manejarse inteligentemente, porque la pareja también tiene que tener acuerdos para dialogar, para traer temas nuevos a la mesa. Se puede hacer realmente conversaciones muy enriquecedoras. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener voluntad, ¿verdad? Porque es una persona que ya se conoció hace mucho tiempo. Y creo que importantísimo esto que están diciendo, pero estamos viviendo un momento histórico quizás único, donde la importancia de nosotros poder escuchar o tener a alguien que nos escuche, sí es importante para tener una mejor calidad de vida a nivel intelectual o cognitivo. Pero estamos viviendo un momento histórico donde tuvimos que aislarnos, tuvimos que separarnos, y estamos también en un momento donde estamos viendo muchas más, hay que decirlo, teorías conspirativas, donde no escuchamos la opinión del otro, donde estamos negando la ciencia en ocasiones, donde dejamos de reconocer la realidad porque pertenecemos a una tribu o a un color, un bando político, y el diálogo se ha convertido en vez de diálogo y el escucharnos, en ataques y en repudios y creo que hemos desvirtuado muchas de las cosas que antes enriquecían en la sociedad. No sé qué opinión aquí tengan ustedes sobre esto, pero creo que dentro de esto, el escuchar, por ejemplo, uno escuchaba los debates políticos y habían habían debates de ideas. Uno opinaba una cosa y el otro opinaba otra. Hoy en día uno se dice un insulto y el otro contestaba con insulto. Y hemos llegado al punto donde lo que yo estoy viendo hoy en día es la falta de tolerancia a la visión del opuesto y como decía yo, hasta teorías conspirativas se han convertido común y corrientes, no eran algo que habían al margen de la sociedad y de la cultura. Cristina, no sé, a lo mejor me estoy metiendo aquí en aguas calientes. No, lo que pasa que es un poco lo que mencionaba al comienzo, estamos volviendo a épocas del desarrollo humano ya superadas. Las teorías conspirativas surgen, ¿por qué? Por el desarrollo del pensamiento mágico, pensamiento que era necesario en la época prehistórica, cuando había que pensar mal de todo, porque eran épocas altamente amenazantes, ¿verdad? Por alguna razón está en nuestro ADN, pero a través del desarrollo cognitivo nosotros podemos superar ese estadio mítico, ese estadio de pensamiento de magia, digamos. Pero lamentablemente no lo hacemos porque, bueno, hablando de todo lo cognitivo, realmente es lo que está escaseando, ¿verdad? Estamos perdiendo esta capacidad de pensar, de planificar, vivimos muy en el aquí y el ahora para vivir rápido y morir joven, no sé, algo así. Lamentablemente la profundidad es lo que se está perdiendo en las relaciones humanas y entonces esto es lo que sucede. Las teorías conspirativas no son más que eso y el resultado también de una sociedad que está muy enferma, con muchos trastornos psicológicos agudizados, digamos, nuevos trastornos y otros conocidos que se agudizan. Y bueno, y también debido a toda esta ansiedad persecutoria que vivimos, un poco el miedo, hacemos mal uso del miedo, porque el miedo puede ser un gran aliado, si es el miedo útil, pero en realidad estamos usando el miedo inútil o el pánico, que nos lleva a ver la visión de la vida completamente catastrófica y todos estamos a punto de fenecer. Ese de alguna manera es
el origen o las tres posibilidades de la emergencia de las teorías conspirativas respecto, por ejemplo, del COVID-19. ¿Qué opinas, José, sobre este punto para casi cerrando, ¿no? Totalmente de Estamos viviendo un acuerdo. momento histórico. Totalmente de acuerdo con Cristina, pero no es casual, es que estamos siendo manipulados. En las redes sociales y los medios de comunicación están expresa y explícitamente manipulando nuestros sentimientos, nuestras emociones, y se han radicalizado todas las discusiones. Ahorita prácticamente es imposible entrar en una conversación y que no te encuentres tú, unos de un lado de la baranda y los otros del otro. Pareciera como que todo el mundo se puso bipolar, no hay un término medio, todo el mundo está en los extremos, ¿no? Todo el mundo se ha radicalizado y eso hace sumamente difícil el diálogo, porque apenas tú empiezas a presentar tu punto de vista, inmediatamente eres etiquetado y puesto en el lado opositor, ¿no? Entonces es una situación de que o eres mi amigo o eres mi enemigo, o estás totalmente de acuerdo conmigo o no te quiero ver porque entonces tú perteneces al enemigo. Entonces eso hace muy difícil cualquier tipo de negociación y hace que entonces la gente se reúna con gente que piensan como ellos y se quedan esas cajas de resonancia que tampoco resultan ser útiles, ¿no? Y que, como te dije, no mejoran el pensamiento crítico, porque tú nunca llegas a escuchar a otro ni a empatizar con el punto de vista de otro. Estamos ya en el... Perdón, Cristina, ibas a decir. Sí, un poco de nuevo regresando a la infancia, porque el pensamiento en blanco y negro es típico de los primeros estadios infantiles. Respecto de la madre, podemos recordar a Melanie Klein. De modo que recién se adquiere cierta madurez cuando entendemos que no hay blanco o negro, sino que hay gris. Pero estamos en un mundo que está justamente así, como indica el doctor, polarizado en los dos extremos, que es una posición, una de las posiciones de Melanie Klein, una posición real psicológica extremada infantil. Tenemos que terminar la encuesta de ¿tienes quien te escuche cuando quieres hablar? Termina siendo un no con un 63% y un sí con un 37%. Es preocupante estos resultados. Yo sé que las personas que los quieran escuchar, Cristina, sé que eres muy activa, redes sociales, tienes el canal de YouTube, un breve mensaje final y cómo te pueden contactar. Me contactan por el unifamilia.com, donde están todos los videos y se pueden suscribir además a mi canal. Y estoy también www.balinoti.com a mi website. Por supuesto también en las redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y se los recomiendo porque siempre es un material riquísimo. La verdad que aportas muchísimo. Cristina, estoy muy agradecido, como siempre, de tu participación. José, el libro sé que está a la venta en Amazon, pero pueden encontrar más información sobre todas mis publicaciones y eso en doctorcisneros.com. Doctorcisneros.com, así mismo, corrido, doctorcisneros.com. Bueno, les agradezco a los dos muchísimo el tiempo. La verdad, el tema se nos pasa rápido el tiempo, la verdad, para poder tratarlo. Así que espero que pronto nos podamos volver a reunir. A ustedes, amigos, también. Gracias por habernos escuchado a nosotros en esta ocasión. Y como les digo siempre al final, quiérete y déjate querer.